abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que están alrededor de la comunidad ufológica en Chile. En especial a Luis Altamirano, esperando su pronta recuperación. Y bueno, pues estamos siendo parte de este proceso y esperamos que la información de la cual nos continuamos apropiando en algún momento va a dar sus frutos. De hecho, en Chile ya está dando con CFA, que creo que está haciendo un buen trabajo. No perdamos las esperanzas que esto pronto nos va a dar la razón. El tiempo, lo que nosotros llamamos tiempo, nos dará la razón. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre. Un saludo para todos los amigos ufólogos chilenos. Soy Josep Guijarro, os hablo desde España y tengo un grato recuerdo de Luis Altamirano, al que deseo desde aquí una pronta recuperación. Si ha podido con el COVID, con esta maldita pandemia, va a poder prácticamente con todo lo demás. Y desde aquí un afectuoso saludo para todos los compañeros ufólogos de estas jornadas solidarias. Un saludo. Perfecto, ahí teníamos a dos caras muy conocidas para los que les gusta la ufología. Jaime Rodríguez, el ecuatoriano que estuvo en Chile hace algunos años, de hecho hizo programas de televisión, etcétera, y Josep Guijarro, que es un gran investigador español, quien hiciera famoso el caso Friendship en España, así que dos tremendos investigadores. Muy bien, seguimos entonces con nuestro próximo expositor, que es quien ha estado hablando hace poquito. Bueno, el próximo expositor, y quien está aquí haciendo las de DJ un poco, es un investigador forteano, apasionado por la ufología y los misterios, participante activo del programa Crónica Extraterrestre, con Freddy Alexis y Pablo Zárate. También panelista un tiempo del Melate de Daniel Huevo Fuenzalida. Fotógrafo profesional y analista audiovisual, con base en el método científico. Productor y conductor del programa online El Búnker Forteano y presidente de la Asociación Forteana de Chile, ASOFORCHI. Bueno, dejamos con ustedes, a quien ya han estado escuchando en estas intervenciones, porque está ahí ayudándonos también en lo que es la organización acá de la puesta en escena, al señor Nicolás Masterio. Gracias, Beto, por la presentación. Te pasaste. Yo aquí no me veo, espero que me estén viendo. ¿Ya ustedes me avisan? Ah, ya, perfecto. O sea, bueno, después de esta gran presentación de Javiera, que la quiero felicitar por su gran trabajo, vengo a exponer un poco sobre mi visión de la ufología. Yo tengo preparado un PowerPoint ahí, pero a última hora decidí saltarme gran parte de esa presentación, porque me da la impresión de que en la primera parte es más que nada hacer una clase de física. Yo creo que acá no estamos para hacer clases de física en realidad. El método científico, que es lo que más me gusta a mí, es fácil investigarlo, es fácil para cada uno, si quiere tomar ese rumbo, encontrar toda la información en internet. Entonces, yo quiero hablar un poco más de las experiencias, y sobre todo las experiencias personales, que son las que motivan a uno a seguir este camino de búsqueda del misterio, la búsqueda de encontrarle algún tipo de solución, algún tipo de explicación a estos misterios. Y bueno, yo creo que como a toda persona que está interesada, que tenemos acá 75 participantes, yo creo que todos los mueve el mismo afán, que uno empieza de chico, a mirar las estrellas, le pregunta al papá, ¿qué son las estrellas? Entonces ahí te van explicando que son soles, y uno empieza, bueno, si hay soles, hay otros planetas que están cerca, sí, efectivamente hay otros planetas. Y si hay otros planetas, hay otras personas como nosotros, ¿cierto? Y ahí los papás de uno quedan como, puede ser, no lo sé,
y vamos creciendo y nos damos cuenta que ni siquiera la ciencia oficial sabe efectivamente si tenemos más habitantes en esos planetas tan lejanos que uno ve en la noche estrellada, ves a esos soles que deben albergar distintos hogares para distintas formas de vida. Ahora la pregunta principal, ¿esas personas, esas seres nos han venido a visitar? Bueno, y ese es el gran meollo del asunto, el gran problema. Debemos tener en cuenta que la vida nace y puede que no haya nacido al mismo tiempo en todos los lugares del universo, ¿ya? Puede que haya nacido mucho, mucho antes que la vida acá en la Tierra, como también puede que haya nacido mucho, mucho después que la vida acá en la Tierra. Quizás en algunos planetas estamos recién con los avances unicelulares y los protozoos. Y yo me recuerdo cuando fui a una charla de una astrónoma norteamericana en una universidad prestigiosa de acá de Santiago de Chile, yo le hice esa pregunta. ¿Por qué? Porque la exposición de ella era de que las sondas y toda la NASA y las sondas espaciales que se estaban enviando estaban destinadas a encontrar vida, pero buscaban vida unicelular, vida naciente, vida protozoica quizás, ¿ya? Entonces, claro, están enfocándose en que en otros planetas está recién naciendo la vida. Entonces mi pregunta fue, doctora, le dije yo, la NASA no se está preocupando de encontrar vestigios de que ya haya existido vida desarrollada y que se haya autoextinguido por alguna razón, ya sea por métodos artificiales, ya sea guerras biológicas, armas atómicas, o quizá algún evento natural como una explosión de supernova o un meteorito, a lo cual ella en realidad me respondió de que la NASA y la ciencia oficial está preocupada justamente de buscar vida naciente, no están preocupados de ver vida ya florecida o extinta, lo cual me parece bastante extraño. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno se empieza a encontrar con este tipo de noticias, de avistamiento, que uno mira al cielo y ve un objeto anómalo cruzando la esfera celeste? Un objeto que no cumple con los requerimientos de fabricación terrestre conocida. Entonces, ahí uno empieza a cuestionarse, sobre todo cuando uno en vacaciones viaja al campo, que siempre todos tenemos a alguien familiar en el campo, en el sur, en el norte, donde sea, y están los abuelos, siempre hay abuelos, y uno empieza a preguntar si han habido algunas cosas raras que han visto, y muchas veces empiezan con el tema y los cuentos de apariciones del diablo, de los brujos, pero también viene la parte ufológica. Anoche conversaba con Marcos Alvial en una entrevista que le hice en mi programa del Búnker Forteano, y resulta que claro, él entrevistó a un abuelito en Reloca, acá en la zona centro-sur de Chile, y resulta que este caballero tiene una definición bien clara. Él dice que ha visto platillos voladores y ha visto ovnis, ¿ya? Entonces, chuta, para nosotros es como lo mismo, un platillo volador, un ovni, pero él tenía bien clara la diferencia, y le explicaba así, que para él los platillos voladores eran esos con forma metálica, con puertas, con remaches, con ventanas, con toberas, con focos, y que él había sido testigo de haber presenciado ese tipo de aeronaves. Y los ovnis eran luces que no tenía él ninguna explicación al respecto. Entonces, si nos ponemos a pensar, claro, podemos acuñar un término nuevo, quizá
máquinas de tecnología no identificada, a diferencia del ovni común y corriente, que generalmente uno registra en las noches como esas famosas luces. Entonces, Beto, te pido un favor, anda tomándome el tiempo porque en realidad me estoy yendo en volada y de repente se me puedo pasar. Ya, por favor. Entonces, aquí cuando la gente empieza a darse cuenta ella misma, gente de campo, de que existen tecnologías no identificadas con formas metálicas y además existen luces que tampoco se pueden identificar y ellos son capaces de hacer la separación, ¿qué nos queda a nosotros los investigadores? Bueno, ¿qué pasa? Que yo desde chico, y yo creo que muchos lo han hecho, en los tiempos cuando la ufología era tema de las noticias y salía reportado en los periódicos de papel, e incluso salían en los programas de noticias estelares de las 22 horas, hace como 20 años que ellos no aparece nada al respecto, solamente aparecen en los matinales o si no tardes, noche, cuando ya la mayoría de la gente está durmiendo, solamente quedamos los más trasnochadores, como en el programa de nuestro querido anfitrión, o sea, nuestro querido exponente de mañana, Juan Andrés Alfate. Entonces, uno cuando ya tiene todos esos recortes, avistamiento en tal lugar, avistamiento en este otro lado, el que me marcó a mí fue el gran avistamiento de las Islas Canarias, años 70 y tanto, ya ni me acuerdo muy bien la fecha. Después uno viene encontrándose el caso Ruwa, el caso de las luces de Hessdalen, el caso específicamente de Voronezh, este caso en Brasil de Vilas Boas, donde existe una especie de abducción y estos seres extraterrestres femeninos obligan a tener relaciones sexuales a Vilas Boas, y era como una especie de sueño juvenil entre nosotros que llegara una nave extraterrestre y nos raptaran con esa finalidad. O sea, es como un poco divertido lo que digo, pero es algo un poco real, ¿ya? Entonces ocurre de que después de tanto ver este tipo de situaciones, una presentación sobre el método científico para poder determinar de qué se trata esto, no sirve. ¿Por qué? Lo que podemos hacer con el método científico, efectivamente, es determinar lo que no es ovni, ¿ya? En este caso, el 99% de los casos. Que una persona tomó una fotografía, pero después se descubre que es un lens flare. No, esto tuvo un avistamiento de un objeto, pero después a través del método científico se descubre que fue un globo sonda, o que fue un satélite, o que sencillamente fue un fraude realizado en forma dolosa. Para eso sirve el método científico. Pero para satisfacer las preguntas que nosotros nos hacemos diariamente, que son ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué quieren? Ahí entramos en el gran dilema. ¿Qué son? ¿Quiénes son? En primera instancia. ¿Qué quieren? ¿Y por qué están aquí? ¿De dónde vienen? Y ahí podemos un poco entrar a retomar ya lo que es el tema del revisionismo histórico. Porque tenemos que darnos cuenta, desde finales del siglo XIX, cuando empieza el tema de que el ser humano conquista los cielos a través de los primeros globos aerostáticos, y posteriormente, a comienzos del siglo XX, los hermanos Wright crean los primeros prototipos de máquinas voladoras más pesadas que el aire. Vamos entendiendo de que hay muchos avistamientos antes de esa fecha. Si era imposible que el ser humano lo hiciera, ¿de qué se trata? Tenemos 1860 y tanto, el caso en Copiapó de un gigantesco pájaro metálico que echaba fuego por la boca, ¿ya?
con un ruido ensordecedor y botando un humo negro detrás. ¿De qué se trataban ese tipo de objetos que estamos viendo? Si vamos recorriendo hacia más atrás la historia, nos encontramos con una multiplicidad de avistamientos no tan lejanos, ¿eh? O sea, hablamos de 5 siglos nomás, 5 siglos, el siglo XVI, XV, si no me equivoco, ¿ya? En todo lo que es Europa, en Génova, ¿cómo se llama? Nuremberg, ¿ya? Niza, Basilea, los registros en las crónicas de la época sobre peleas, combates entre naves aéreas en los cielos, que son bastante aterradores, según los cronistas de la época, en los cuales ellos nombraban en Génova específicamente cuando seres alados, antropomorfos, gigantescos, con alas, volaban y se lanzaban rayos entre sí y se golpeaban con una espada gigantesca, ¿ya? Eran como gigantes voladores que peleaban sobre el mar Mediterráneo frente a Génova. En Nuremberg tenemos también un registro crónico donde hay unos dibujos de diferentes tipos de aeronaves que se disparan objetos, otros caen a tierra envueltos en llamas, en humo. Entonces, ¿cuál es en realidad el objetivo de que estos seres, de que estas entidades nos visiten? ¿Ya? Y ahí es donde uno puede utilizar lo que es la hermenéutica y dejar atrás el positivismo. El positivismo, recordemos, que es una corriente filosófica que determinaba que las personas que escribían hace 1000, hace 2000, hace 3000 años, escribían lo real que ellos veían y se podía interpretar en una forma literal. Si ellos veían ángeles, eran ángeles, ¿ya? Eso era una corriente filosófica llamada el positivismo, que ya hace aproximadamente 3 siglos que dejó de utilizarse para dar paso a la hermenéutica, que significa interpretar con los conocimientos actuales lo que quisieron decir esos antepasados que no tenían las tecnologías que nosotros conocemos. Y ahí nos vamos a los relatos sagrados, en los Vedas, en el Mahabharata, en el Ramayana, que sale ahí específicamente una famosa batalla entre naves aéreas, con gente de la tierra, con vimanas, con personas de color azul, en los cuales ellos tenían, ellos tenían la visión de que eran dioses. Y así como ellos tenían esas visiones de que eran dioses, tenemos multiplicidad de relatos en todas las culturas antiguas con ese tipo de comentarios, de escritos y crónicas. Ahora, en base a lo que cuando existían interacciones con estos personajes, con estas entidades, y ahí uno puede empezar a determinar un poco, quizás no el quiénes son, o quizás sí, en realidad ya dejarían de ser dioses, sino que dejarían de ser dioses, como les digo, y pasarían a ser seres de otros planetas que llegaron con una tecnología avanzadísima y que la gente, antepasados nuestros, que no tenían ningún conocimiento actual, claro, los catalogaron como dioses. Entonces, según la hermenéutica, estos seres ya dejarían de ser dioses y pasarían a ser seres extraterrestres. Posteriormente, ¿de dónde vienen? Hay algunos relatos de los indios Hopi que hablan de la estrella Sirio, Sirio A, Sirio B, y que posiblemente provendrían de ahí, de esa zona. Y resulta que ahora en el siglo XX, el siglo XXI, con las últimas tecnologías de los telescopios, se ha descubierto que efectivamente existe una estrella que es Sirio, pero también existe una pequeña Sirio que es la llamada Sirio B. ¿Cómo podían estos antiguos indígenas de los indios Hopi tener ese conocimiento ancestral que recién ha sido ratificado por la ciencia hace cientos o quizás miles de años atrás? Eso es algo que también nos mueve un poco a usar el raciocinio y el pensamiento hermenéutico para poder llegar quizás
a la dilucidación de las preguntas esenciales. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Y ahí también utilizamos el comportamiento de estos dioses y tenemos que hacer un análisis de la forma como se comportaban estos personajes. E históricamente tenemos siempre ambos bandos, unos que querían ayudar a la humanidad y otros que querían solamente esclavizarlos. Entonces, y vemos que eso viene escrito desde la cultura mapuche, la cultura americana, África, Europa, Oceanía. En todos lados siempre existe este tipo de comportamientos buenos y comportamientos malos, que se sale un poco de lo que es el bien y el mal, porque el bien y el mal es totalmente subjetivo de quien está haciéndolo según su cultura. Pero aquí hablamos de comportamientos que nos indican que habían entidades que querían darnos conocimiento, que querían llevarnos a esa llama de Prometeo para iluminar a la humanidad, y otros seres mal llamados dioses que sencillamente querían gloria y nada a cambio, sino esclavitud. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí esta exposición, son las 18 horas, creo que empecé ya hace media hora atrás, y por darle el tiempo también a todos los demás compañeros que van a exponer, doy paso quizás a algunas preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. No veo preguntas. Quizás en el chat. Aquí. A ver. Me estoy yendo al chat, estoy leyendo. Ya. Facebook. Gracias. Grande Nico, Freddy Lexi, gracias Freddy. Los papás quedan marcando ocupados, así es Patricio. Lo que busca Andrea Simondini con ovnis con remache y ventanas, nos dice Cecilia Excalibur. Exacto. Hugo Arias Troncoso dice, favor, me consideran la ronda de preguntas. Perfecto, Hugo, si quieres hacer una pregunta, levanta tu manito y yo te doy el micrófono inmediatamente. Aquí me da unas fechas, Freddy, gracias Freddy. Cristóbal Colón quedó en la bitácora del viaje del descubrimiento de América. Bueno, él también tuvo avistamiento de ovnis. Patricio Vélez nos dice seres de las Pléyades. Efectivamente, también nos indican seres de las Pléyades que han sido visitados que han visitado a nuestros antiguos aborígenes. Freddy Alexis quiere hacer una pregunta también. Giovanna, excelente charla, que escuché atenta, gracias Giovanna. Alejandro Martí me dice, ¿qué opinas de las teorías del teatro ovni? Yo no pienso que sea un teatro en realidad. Yo pienso que estamos en medio somos un trofeo de guerra, en realidad. No creo que sea un teatro. Yo creo que arriba hay una guerra y nosotros somos el trofeo. Ana nos dice, yo siento que somos tanto un experimento para algunos planetas como que para otros planetas nos guían y cuidan, esperando nuestra evolución. Sí, o sea, hay de todo. Hay de varios lugares, ambos espectros. Giovanna, me encantó, gracias Giovanna. Los antiguos mayas también, dice Máster Pablo Ramírez. Ya. ¿Quién me había pedido? Hugo Arias. ¿Ya? ¿Está Hugo Arias? Sí, está con el micrófono. Sí, hola, adelante Hugo. Mira, básicamente la idea es complementar algunas cosas. De hecho, la familia de mi papá son todos de la Araucanía, digamos, Traiguer, Lumaco, Capitán Pastenes, Cherquenco, Perquenco, todos los pueblitos aledaños. Y lo que más, yo le escuchaba a mi abuela, que ya en paz descanse, hablaba de Foo Fighter en esta zona. Punto 2. Yo estuve el año 2014, estuve en Rusia, que es en todas partes de Rusia, Polonia, Letonia, de Europa del Este, y estuve en el Museo del Cosmonauta, que está paralelo a la plaza de los 70 años de la Revolución Rusa. Entonces, yo cuando vi parte de los prototipos aeronáuticos dentro del museo, después vi otro tipo de naves en el Museo Aéreo de Munino, a 40 kilómetros de Moscú. Lo que me sorprendió es cómo con artefactos que tú los podrías observar con una similitud a un buggy de carrera,
llegaron al espacio. Eso es lo que nunca me pude dar cuenta y me quedó como interrogante. Si a alguien de repente le interesa, puedo mandar la foto, es un sillón con unos arneses y nada más. Es la explicación que a mí siempre me quedó la duda. Lo último, yo estuve también el año 2010, estuve en las ruinas mayas de Copán y Tikal. Y lo que me llamó la similitud es que en todas estas civilizaciones aparece la serpiente emplumada. La serpiente emplumada está en todas las civilizaciones. Está en la azteca, bueno, también todo en México, está en la azteca, está en la cultura maya de Honduras, está en Copán, y en todas partes encuentras esta serpiente emplumada. Eso nada más para complementar. Sí, bueno, para eso te voy a decir que efectivamente ahí tienes una muestra más de que las culturas antiguas tienen un origen común, y desea donde estén ubicadas en cualquier parte del mundo. Gracias, Hugo. Mira, Horacio Gómez está levantando la mano, quiere... Horacio, adelante, tienes el micrófono abierto. Tengo el micrófono abierto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te hablo de Sydney, Australia. Y hay casos muy importantes acá en Sydney, Australia, casos muy, muy interesantes y aparte muy importantes. Uno de los casos más importantes que se supo y se sabe acá y está totalmente comprobado la situación de lo que pasó fue el caso de Federico Valentinch, el cual fue viajando en una avioneta desde Melbourne, una zona de Melbourne, a la isla King, y en conexión directa con aeropuerto, se acerca a un plato volador, se acerca a él sigue continuamente la comunicación con aeropuerto, está todo grabado, está todo comprobado. Este plato volador se acerca hasta que lo toma y se lo lleva, y hasta el último minuto él intenta exponer lo que le estaba sucediendo, expone todo, queda todo grabado. O sea que hay casos que son realmente comprobables, que son los que más busco yo, ¿no? Otro de los casos muy importantes acá, estamos hablando de una escuela muy importante que hay en Melbourne, que paró un plato volador y que habían 300 personas, chicos, maestros, absolutamente todos lo vieron. Estuvo aproximadamente unos 15 minutos estacionado. ¿Eso ocurrió en Australia? Sí, claro. Sí, es muy parecido al caso Rúa. El caso, no, en realidad se llama, esto estamos hablando de Westall, W-E-S-T-A-W-L, Westall. Es una escuela. Esto es en Victoria, en Melbourne. 1966, 6 de abril. 6 de abril. No conocía este caso, me hace mucha referencia. No, te puedo 1960 y cuánto. Te puedo hablar de miles de casos de Australia, pero fundamentalmente me gustaría recalcar la historia del aborigen de Australia. El aborigen de Australia, con sus imágenes, que las habrá visto muchísimas veces, de esos seres que están en una cueva famosa en la zona de Kimberley, donde muestran seres que son altos y que no tienen boca, que es lo más llamativo de esto, que a su vez tienen un aura muy especial y luminoso, que fueron los que ayudaron a los aborígenes a ser y poder sobrevivir en Australia. Y ellos cuentan la historia y hablan también de la serpiente emplumada, que fue la nave que se acercó para ayudarlo, y habla también de estos, los Wehinga, que fueron los maestros que llegaron para ayudarle, y hablan también, que habrás escuchado, la famosa roca de Uluru, la famosa roca de Fay Rock, que es la historia más sagrada que tienen los aborígenes, en la parte más sagrada de Australia, donde hablan exclusivamente de la historia de la batalla entre los aborígenes y los reptilianos, o sea, los hombres reptiles, y que esta roca aplasta y deja abajo a todos los reptiles aplastados. Te puedo hablar de eso, te puedo hablar de la famosa montaña negra que hay en Australia, que todo el mundo le tiene terror, me incluyo, una montaña que todos sabemos que es terriblemente peligrosa. Montaña. Hay historias muy lindas y la verdad que me encantó la exposición de usted. Muchas gracias. Ahí tenemos más datos que corroboran justamente de que estudiando la historia de los pueblos encontramos un origen común a este tipo de manifestaciones ufológicas que en la actualidad yo creo que gracias a la tecnología que hemos desarrollado
no se ocurren con la frecuencia que ocurrían hace cientos o miles de años en el pasado. Creo que Freddy Alexis quería preguntar algo. Corrígeme, Freddy, no sé si estoy equivocado. No te veo. Ahí está, te di audio. Mira, primero que todo, felicitarte por la exposición. Gracias. En realidad, desde hace mucho tiempo que vengo escuchando la manera en la que has ido desarrollando el tema ufológico, y solamente agradecerte que la gran información que das con tu charla. Y principalmente mi pregunta apunta a ¿cuál fue el evento que te hizo el switch para empezar a tener esta visión particular del tema? El evento que me hace estudiar esto fue porque yo también tuve un pasado religioso, ¿ya? Un pasado de búsqueda religiosa, espiritual, como la mayoría de los tiene. Entonces empecé a buscar en diferentes religiones y me di cuenta que la parte espiritual no tiene que ver con la verdadera creación y con la verdadera esencia del ser humano, ¿ya? Entonces la parte religiosa no es realmente la parte que uno necesita y que uno busca. Y efectivamente, en base a la lectura de los textos sagrados judeo-cristianos, para empezar, fue donde empecé justamente a interpretar en base a la hermenéutica y no en base al positivismo. Y ahí me empecé a buscar textos por diferentes tipos de culturas a través de todo el mundo. Eso, Freddy. Gracias por tu pregunta y gracias por tus palabras. Yo creo Perfecto. que... Sí, Beto. Nico, lo que pasa es que yo salí un momentito, entonces no sé si ya estás más o menos ok con el tema de las preguntas. Sí, yo estoy listo ya. Muy bien, Nico. Muy bien. Y bueno, darte también sumarme las gracias por la exposición que has hecho, y bueno, ahora a seguir trabajando para que sigamos coordinando acá con las siguientes exposiciones. Bueno, ahora tenemos a otro investigador, por supuesto,